5 nos van a pedir lo siguiente. Vamos a tener una transformación que va a ir de R a la N a R a la M, una transformación lineal. Y lo que hay que demostrar es que existe una matriz A de ese tamaño, de M por N, que la transformación lineal para todo vector del dominio, es decir, de R a la N, se puede escribir como la multiplicación de esa matriz por el vector. Esto es básicamente los diagramas que siempre ocurren en este tipo de temas, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos nuestra transformación que es f como una función, tenemos nuestro vector x, ¿sí? Esto que es el dominio que va a ser R a la n, y va a llegar esto al codominio, ¿no? Esto sería R a la n, que es el dominio, y esto que sería el codominio. Ojo con las letras, porque de hecho tener letras parecidas puede sonar un poco confuso, ¿no? Tenemos f de x. Básicamente esta transformación lo que va a hacer es multiplicar f de x, ¿no? Va a ser a, que es la matriz, por x. Fíjense que x es de n por 1. A va a ser de m por n. Por ende, como estas dimensiones son iguales, m por 1 es la dimensión efectivamente de la imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a encargarlo por este lado de la demostración. Todo vector b que pertenezca a R a la n se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de una base del mismo. ¿Cuál es la base que nos conviene trabajar por simplicidad? La base canónica, ¿no? Una base de R a la n vamos a tratarla como si fuera, ¿no? Es decir, acá si son vectores, son 1 y todo el resto ceros en el primero y después el siguiente con los que siguen. En general, si ustedes van a los libros, la base canónica está expresada como con los números e. ¿Sí? Es un tema de nomenclatura. Entonces, el primer vector, el segundo vector y así sucesivamente hasta el vector enésimo. Acá estamos hablando de n variables, con lo cual podríamos tener el caso generalizado de las n variables o tomar, por ejemplo, un caso en R3 o en R2 y extender esto a el resto de las dimensiones si es que es válido. ¿Ok? Entonces, todo vector b, ¿sí? Va a ser una combinación lineal, ¿sí? Es combinación lineal de los vectores que pertenezcan, los e sub i, que pertenezcan a la base, en este caso de R a la n. Es decir, este mismo vector b va a ser, por ejemplo, supongamos que tenemos escalares del tipo k, ¿sí? Pertenecientes a su espacio k mayúscula, entonces tenemos k1 por e sub 1 más k2 por e sub 2 y así sucesivamente hasta los enésimos vectores de cada uno. Si a esto le aplicamos la transformación lineal que hacemos, la imagen de esto va a quedar lo mismo que la imagen de todo esto otro. Se van a respetar las dos primeras propiedades de transformaciones lineales, que se va a respetar la suma y luego la multiplicación por un escalar. Entonces esto va a quedar como la imagen del vector b y vamos a tener k1 por la imagen del e1 más k2 por la imagen del segundo vector canónico y así hasta el enésimo vector con la imagen del enésimo vector canónico. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa nosotros sabemos? Fíjense, estos vectores nosotros podemos pensarlos como que son resultado de una multiplicación de una matriz, por ejemplo. ¿Por qué? Una matriz, básicamente, si nosotros podemos pensar en la parte vectorial de acá, son estos vectores f, que son las imágenes. Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer sería pensarlo de la siguiente forma. Si estos vectores los ponemos como vectores columna, ¿cuántos vectores tenemos? Primero que tenemos n vectores, porque cada uno es de las dimensiones que nos piden. Y en este caso, fíjense ustedes, si estos los ponemos como vectores columna, la multiplicación esta se puede pensar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener primera columna, vector, la imagen de E1. La segunda columna, la imagen de E2. Y así hasta la enésima columna, que es la imagen de E sub n. Estos vectores, ¿sí? Nosotros tenemos n dimensiones, ¿sí? O sea, tenemos n dimensiones para cada uno de los vectores del dominio. Pero ¿qué pasa con la imagen? Bueno, las imágenes de los vectores de la base canónica son vectores de un subespacio R a la K, que podríamos pensarlo como si fuera un subconjunto del dominio, ¿sí? Esto sería R a la K. ¿Por qué decimos R a la K y no R a la M? Porque tenemos que probar efectivamente que las dimensiones son las mismas y ver efectivamente qué es lo que pide o lo que cumple el problema. ¿Ok? Si en el caso de que nosotros tengamos que se genera todo el espacio, va a ser de R a la M. Entonces, después, a esta combinación de vectores,
esta misma multiplicación es lo mismo que si nosotros ponemos cada uno de los vectores K1, K sub 2 en forma de columna. Hasta K sub n, ¿no? ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Justamente porque es una forma más de explicar la multiplicación entre matrices. Fíjense, este producto, este va a estar multiplicado con este escalar, el segundo con el segundo escalar, y así sucesivamente. No se olviden de que estos son vectores columna. Acá tenemos más números, entonces la multiplicación va a ser completa. Si K y M coinciden, vamos a tener que esto va a ser de M por N, porque fíjense, tenemos N columnas, y M es la cantidad de filas que corresponden a las imágenes, obviamente, de la transformación, que es de R a la M. ¿Okay? Y esto va a ser de N columnas y una sola fila, porque estamos hablando de un vector en forma de columna. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si esta matriz es la matriz A, toda esta matriz, y este es el vector, digamos, X. ¿Por qué lo ponemos como vector X? Porque todo vector de la base canónica, ¿sí? Todo vector B, es una combinación lineal de estos. Entonces, vamos a llamarle B en la base canónica, la base E, va a ser E sub 1, E sub 2 y así sucesivamente hasta E sub n. Es decir, todo vector, sus componentes son las coordenadas en base canónica, ¿sí? Del mismo. Entonces, estos que están acá, que son los componentes, digamos, de cada uno de ellos, ¿ok? K sub 1, K sub 2, K sub 3, es ese mismo vector B escrito en base canónica. Entonces, en definitiva, fíjense, esto sería f de B, esta es la matriz A que encontramos recién, y esto es B en función de la base canónica. Con lo cual probamos lo que habíamos postulado, que toda transformación se puede pensar como una multiplicación de la matriz, que transforma de una dimensión a otra, por el vector del dominio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.